Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Juanjo Millas, buenos días. Buenos días, Javier. En España las Navidades son muy largas, muy largas. Yo creo que de alguna manera terminan hoy, ¿no? Terminan el domingo de la semana en la que se celebra el Día de Reyes, sobre todo para las familias donde hay niños pequeños en casa, donde esta semana ha habido mucho trabajo. Y mañana es el primer lunes que no es de Navidades, ¿no? ¿Qué tal has navegado tú? ¿Has llegado a puerto? Pues sí, parece que hemos llegado a puerto sin grandes daños, ¿no? Después de una navegación difícil por el Cabo de Hornos, de las Navidades. El Cabo de Hornos, ya sabes que es donde se juntan las aguas del Pacífico y del Atlántico, ¿no? Y por lo tanto están llenas de vientos huracanados, en este caso, en el caso de las Navidades, de vientos huracanados de carácter anímico, ¿no? Psicológico, olas gigantes, yo qué sé, de emociones, de nostalgias, aguas frías y turbulentas y en fin, muchos recuerdos infantiles, ¿no? Por no hablar de los icebergs de carácter gástrico, ¿no? que ¿Ha habido altibajos o qué? Que también, ¿no? Quiero decir que es en estas aguas profundas que tenemos que atravesar una vez en la vida, ¿no? Que son las Navidades, uno de los grandes peligros, aparte de todos los mencionados, son las comidas, ¿no? Sí. Las comidas y las bebidas. Y entonces, pero ya somos navegantes expertos, ¿eh? Y yo creo que ya sabemos, en fin, cuándo virar el barco, vamos al timón, con decisión, con fuerza, sabemos cuándo hay que virar para evitar la onda, en fin, como... Estoy intentando captar todas las metáforas que estás incorporando a este monólogo, pero algunas se me escapan. ¿Cuál? No sé, pues, cuando tienes que virar durante una comida es porque has invitado a una persona que no debería estar allí. Bueno, son malos recuerdos. No, a veces es eso, una ausencia que te golpea, ¿no? en la navegación, en fin. Son aguas llenas de peligros, pero parece que hemos llegado al puerto, ¿no? Tú has llegado al puerto, por lo que veo también. Sí, hemos tocado tierra. Estás ahí y estás bien. Muy bien, sí, todo bien, sin no te incidentes, no ha habido oleajes, no ha habido nada. O sea que ni siquiera has tenido un eje. Claro, no. Tú te quitas del medio. Ha sido una navegación, es una navegación muy tranquila cuando estás lejos, ¿no? Claro, tú te quitas del medio buscas aguas y tranquilas, sí, y navegas hacia el horizonte. Y aquí los demás llevando el barco también por ti, también por tus emociones, ¿no? Exacto. Bueno, oye, y tenía curiosidad por una cosa. A ver. ¿Te han ofrecido la dirección de Washington Post? Pues todavía no, pero bueno, yo tengo aquí el teléfono esperando a que suene, ¿por qué? Suena mi nombre, ¿no? Para esto. Parece que no encuentran, ¿no? Sí.
que es difícil, y digo, hombre, ahora que está Javier ahí, igual se fijan en él, ¿no? Sí, sí. Bueno, es que es un puesto complicado, fíjate, era dirigir un medio de comunicación que forma parte de la cartera de inversiones de una de las personas más ricas del mundo, ¿no? Difícil manera de hacer un periódico. ¿La aceptarías? Wow. Creo que no, Juanjo, creo que no. Creo que no. ¿Aceptarías tú? ¿Aceptarías en España? Bueno, yo no aceptaría ni nada en la Gaceta de no sé dónde. Tú imagínate que el dueño de tu periódico es el mejor amigo o pretende ser uno de los mejores amigos de tu presidente, porque está enfrentado al que es el mejor amigo, ¿no? Que es lo que pasa con el Washington Post. No me extraña que nadie quiera ser director de este periódico, ¿no? Claro, porque además ya les han dado un bocado, ¿no? O sea, quiero decir que ya ha habido una intervención de los dueños, ¿no? Sí. Pues bueno, es que de hecho sabes que ha habido un incidente con una de las caricaturistas del Washington Post que publicó o quería publicar una viñeta en la que se veía a Donald Trump, a quien había dibujado como si fuera un emperador romano, y a sus pies, arrodillados, pues estaban todos los que iban pasando por su casa de Mar-a-Lago en Florida, ¿no? Y estaban allí, por supuesto, Tim Cook, el CEO de Apple, y estaba Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, dueño del Washington Post. Entonces se negaron a publicar esa viñeta, y esta caricaturista, con la que por cierto habíamos hablado hace poco, pues dimitió y dijo que no quería trabajar en un medio donde no se puede criticar al dueño del periódico, ¿no? Son malos tiempos para ese. Ha sido el segundo incidente después de la prohibición de publicar en editorial, ¿no? A favor de Kamala Harris. Después de la decisión de no publicar un editorial en donde se pidiera el voto para alguno de los candidatos, que es una tradición muy de la prensa americana, ¿no? La primera vez que el Washington Post, que es un periódico fundamentalmente progresista, o lo era, es la primera vez que no pedía el voto para un candidato demócrata, que es lo que suele hacer al fin y al cabo, ¿no? Cuando pide ese voto. Malos tiempos, sí. Esto, claro, lo que me ha costado a Bezos en Washington Post es calderilla, ¿no? Y entonces lo trata como calderilla, me imagino, ¿no? Es que estás, claro, cuando te pones en la piel de este tipo de gente que tiene el dinero equivalente al Producto Interior Bruto de varios países del mundo, ellos se preguntan, pero ¿por qué yo no puedo mandar más de lo que mando si soy tan rico, ¿no? Y entonces la manera que han encontrado de conseguirlo es haciéndose amigo de quien manda. Entonces nos metemos en este escenario de personajes muy chulescos en su mayoría, ¿no? Con un malismo, como diría Mauro Entrialgo, inherente, y acabamos en donde estamos, que es en una línea de salida hacia un lugar que ignoro cuál es, pero en los próximos 4 años desde luego van a ser muy interesantes. Algunos lo definen esta época como un nuevo feudalismo, en este caso de carácter tecnológico, ¿no? Porque de mismo modo que los señores feudales controlaban la tierra y todos los recursos, ¿no? Pues es que hay 6 empresas que dominan la tierra actual, que es la tecnología, ¿no? O sea que yo creo que están en media docena o por ahí. Google... ¿Escuchaste ayer lo que hablamos con los corresponsales? Sí, por cierto. Sí, que por cierto me interesó mucho el invitado que tuvisteis, ¿no? Porque hablaba ese momento en el que hablaba cómo el algoritmo te proporciona las noticias que tú quieres ver o que quieres oír, ¿no? Y me llamó la atención que todo el tiempo, cuando vosotros planteabais alguna cuestión, él decía, pero es lo mismo que antes, o sea, como si no hubiera diferencia, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, él decía, oye, ahora el algoritmo te proporciona aquellas noticias que a ti te gusta oír, ¿no? Dice, bueno, pero tú antes cuando leías el periódico también te hacías tu propio periódico, ¿no? Con el periódico convencional, porque hay gente, por ejemplo, yo que empieza a leer el periódico al revés, que empieza por atrás y va buscando las secciones que más me interesan y tal. Pero claro, en esa navegación, quieras que no, vas pasando por secciones que no te interesan, a lo mejor, pero las ves, quiero decir, aunque sea de refilón, las ves y a lo mejor
caes en una de ellas, del mismo modo que ves la publicidad. Tú coges un periódico de papel, y por eso la publicidad era tan cara en el papel, claro, porque tú coges un periódico de papel y empiezas a leerlo, por donde empiezas a leerlo, tarde o temprano caes en la publicidad. Es decir, que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo, dice, el algoritmo está haciendo por ti lo que tú hacías antes, pero claro, la diferencia es que frente al algoritmo que te da las noticias, que tú pinchas más, ¿no? Tú eres un actor pasivo, mientras que tú cuando leías el periódico y te hacías tu propio periódico con el periódico, eras un actor activo, ¿no? O sea que yo creo que la diferencia es muy grande, ¿no? Y entonces, claro, estamos en una situación en la que estas empresas, que ya digo, salen 5, como mucho 6, Google, Apple, Amazon, Meta y Microsoft, ¿no? Sí. Tienen en fuego, o sea, yo imagino que es como si en la prehistoria, en un grupo de 50 personas, hubiera una sola que supiera hacer fuego y manejarlo. Claro, dependerían absolutamente de un bien tan esencial, ¿no? El resto, pero dependerían de un modo absoluto, claro, porque el fuego era un bien esencial, ¿no? Claro, pues ahora dependemos de las 5 o 6 personas que saben hacer el fuego de un modo absoluto, porque es impensable dar un salto atrás en las tecnologías que se han inventado, es absolutamente imposible. Pero ese fuego lo detentan, porque incluso el técnico que llevasteis ayer, que se explicaba bien e intentaba además ser muy didáctico, pues a veces no entendíamos, ¿no? Porque realmente es muy difícil manejar el fuego de las nuevas tecnologías, es muy difícil controlarlo, muy difícil dominarlo, de manera que estamos ahí, pues eso, como cuando los pobres siervos dependían de 4 señores feudales que eran los dueños de todas las tierras del mundo conocido y a sus pies, ¿no? Me parece que es que no hay solución. Preparando la entrevista de ayer y leyendo textos del invitado, había una frase que me apunté, y la frase es: los periódicos españoles continúan entrenando al algoritmo de Discover con contenido mainstream que circule en el feed de recomendación sin que Google tenga problemas de brand safe con los anunciantes. Claro, ¿Entiendes tú esa frase? Pues no, en absoluto. Pero es tremendo, ¿no? Porque son estas contradicciones en las que nos podemos... Yo pensaba ayer, por ejemplo, claro, yo me imagino que yo voy en un barco y naufrago, y llego a una isla, ¿no? Y a esa isla solamente podemos llegar 2 personas. Una de ellas soy yo, y en la otra me dan a elegir. ¿Quién prefieres que naufrague contigo? ¿Alguien que sepa hacer fuego o alguien que haya leído a Platón? Pues claro, yo elegiría a alguien que sepa hacer fuego, ¿no? Porque lo principal en esa isla en la que vamos a caer es la supervivencia. Y para la supervivencia, de momento, funciona mejor el fuego que Platón, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si a lo mejor con el tiempo, pues yo, en fin, intentaría imbuir de un poco de platonismo al que sabe hacer fuego, y al que sabe hacer fuego me enseñaría a mí en fin, los rudimentos de la fogata, ¿no? Pero claro, es como empezar de nuevo, ¿no? Es que es empezar, y en cierto modo la toma de posesión de Trump en Estados Unidos es un poco una metáfora de este empezar de nuevo, ¿no? Sabes que ayer, de hecho, intentábamos explicar cómo funciona este algoritmo y por qué la gente se informa con aquello que Google quiere que pensemos que es información, y entonces conseguimos titular esa conversación en Internet con una frase que convirtió ese espacio en una pieza de Google Discover, con lo cual mucha gente leyó aquello con un titular equivocado. El titular decía algo así como Javier del Pino se enfada con un invitado y lo despide en antena. Entonces, sí. si pones ese titular, la gente lo lee y de repente la noticia sube y aparecía. Es decir,
troleamos de alguna manera a Google Discover, pero bueno, de momento podemos buscar. Pero yo tropiezo, pero precisamente esa es la técnica, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, yo tengo cuando yo le doy a buscador en mi ordenador, ¿no? Me sale por defecto, porque cuando lo compré, pues salía así, una especie de noticias, que no sé de quién son, pero los titulares son precisamente de ese estilo para incitarte a pinchar, ¿no? Sí, es decir, un invitado le echa bronca a Broncano, y luego pinchas y resulta que no es que haya echado bronca, sino que en el transcurso de la entrevista pues han tenido una divergencia de opiniones, pero vamos, tampoco importantes, ¿no? Pero esa es precisamente la técnica de muchos periódicos digitales, ¿no? Es decir, titulares que te hacen pensar en que algo es mucho más grave o mucho más grave en el sentido de mucho más atractivo, ¿no? Claro, y lo atractivo es o sea, por un lado, lo atractivo es lo escandaloso, pero lo escandaloso que no te afecte a ti emocionalmente, ¿no? Es decir, es curioso esto, ¿no? Porque decía este técnico, ¿no? Que, por ejemplo, están especializados en dar noticias blandas, ¿no? Noticias que no nos afecten mucho emocionalmente. Pero al mismo tiempo, la paradoja es que los contenidos, o sea, es eso que tú me acabas de decir, ¿no? De Javier, de Pino, no sé qué tal, pues es un contenido escandaloso. No nos afecta emocionalmente, pero es escandaloso, ¿no? A mí me interesa la parte en la que decía que el lector, el objetivo, digamos, de esas noticias, prefiere noticias en positivo que en negativo. Entonces, en lugar de decir, yo qué sé, pues 2 muertos en el atraco a un banco, hay que titular la policía detiene al atracador de un banco, ¿no? Sí, o la niña huyó. La niña huyó, sí, lo escuché, la niña huyó. Sí, pero está lleno de contradicciones, porque por otra parte, los muertos también, aquí durante muchos años en España tuvimos un periódico que funcionaba muy bien, que era El Caso, que estaba montado sobre la truculencia precisamente, ¿no? Bueno, habrá nichos. Digo yo que si tú eres un lector truculento, pues acabarán sirviéndote noticias truculentas, pero vamos, la cuestión es que es muy raro todo esto. No es raro porque en el fondo las empresas que deciden qué es noticia o qué lees en tu teléfono móvil o en tu ordenador, lo que quieren es hacer dinero con eso a través de los anunciantes que aprovechan esas noticias, ¿no? Claro, pero una cosa es decidir qué es noticia, que esto hemos hablado alguna vez, y otra cosa es darte las noticias que tú esperas recibir. Ya, claro. Claro, el que decide que es noticia a lo mejor te da esas noticias. Pero sabes, ¿no? Aquí el riesgo, Juanjo, es que quien lee esas noticias piense que está informado solamente con eso, ¿sabes? O sea, que se pierda la costumbre de ir a un periódico convencional, que te jerarquice la realidad, que es lo que buscamos en un periódico, ¿no? O en una buena página web de información. Entonces, cada vez hay más gente que con lo que Google les sirve se da por satisfecha y se siente informada. Y entonces, claro, piensa que el mundo está lleno de este tipo de noticias blandas, ¿no? Oye, la última vez que hablamos, que fue hace 3 semanas, cometimos una barbaridad de errores en unos pocos segundos. Sí. Y hay un montón de gente que nos ha escrito para poner las cosas en su sitio, con razón. Vamos a escuchar solamente esos 56 segundos en los que decimos un montón de tonterías hace unas semanas. Es decir, que estamos sobrecargados cognitivamente, que es un poco lo que ocurre cuando salta el diferencial de la luz en tu casa, ¿no? Que no tienes suficiente ancho de banda, digamos, ¿no? Claro, que hay suficiente, que hay entran demasiados vatios. Esto no sé si un electricista que viene un día a casa me dijo, es que mire usted, entran más vatios de los que salen, o algo así. Y claro, si entran más vatios de los que salen, pues se van acumulando los vatios y llega un momento no es así, pero el diferencial,
que es una palabra magnífica. Sabemos que es una palanca, pero no sabemos por qué lo llaman el diferencial, ¿no? Es verdad. Debe ser que es el que nota la diferencia entre los vatios que entran y los que salen. No es así, no es así. El diferencial salta cuando consumes más de lo que has contratado, pero bueno, es parecido, ¿no? Cuando tu red ya no da para tanto, entonces salta. Pues eso. Como digo, fueron 56 segundos suficientes para que hubiera un cúmulo de barbaridades. Yo ahora ya le he contado a Paqui, me he puesto al día. Vamos, estoy listo para hacer una instalación eléctrica industrial, si hace falta, ¿no? El teléfono se llenó de comentarios. Tengo que decir que todos muy educados, porque la gente ya es consciente de nuestra ignorancia. Pero la gente y de nos la trata con benevolencia. Sí. No, es porque la gente de la electricidad es muy educada. Sí, exacto. Entonces, comentarios tipo, el dispositivo que actúa cuando el consumo es mayor de la potencia contratada es el limitador, el diferencial lo que hace es proteger a las personas o elementos de la instalación ante fugas de corriente. Hola Pino, te pongo esta aclaración, el diferencial es el aparato que protege cuando hay derivaciones de las fases de la línea eléctrica. Otro, el diferencial salta cuando entran más electrones de los que salen. Otro, el objetivo principal del diferencial es evitar que nos electrocutemos. Otro, el magnetotérmico protege contra sobrecargas y cortocircuitos. Bueno, hay una tonelada de mensajes de gente indignada por lo que dijimos. Dos tipos con pocas luces somos, Juanjo, nunca mejor dicho. Muy pocas luces, sí. Con poca chispa, además. Con poca chispa también, sí. De todos estos mensajes que nos llegaron, hubo uno que, viniendo de quien viene, yo creo que a ti particularmente te ha debido de escozar bastante. Y el mensaje decía lo siguiente. Decía: mal, muy mal las cosas que decís del diferencial, Javier y tú. Mira que te lo he explicado. Luego lo escribo y lo repaso con Manolo para que llegue escueto y claro. Debéis aclarármelo otro día. Igual que os duele la ortografía, a mí me duele lo que decís. Además, confundís vatios con amperios. No puede ser. Pues yo creo que es la primera vez que vamos a hacer lo que podría ser una sección en el futuro, que es Millás contra Millás. Paco Millás, hermano de Juanjo Millás. ¿Cómo estás, Paco? Buenos días. Hola, buenos días. Muy bien. ¿Quién es Manolo, por cierto? ¿Quién es Manolo? Manolo es mi hermano. Yo, aparte de Juanjo, tengo otros hermanos. Uno de ellos se llama Manolo. Sí. Él ya no está en la forma en que estamos nosotros. Y era una persona con la que yo he compartido... Paco, di que murió porque no se entiende. No, para mí no ha muerto, Juanjo. Bueno, en absoluto ha muerto. Porque yo sigo hablando con él. O sea que para mí no ha muerto. Entonces resulta que con Manolo yo tenía muchas cosas en común, porque trabajábamos en el área de electromedicina, éramos aeromodelistas, nos gustaba la mecánica, bla, bla, bla. Y hablábamos de cosas con las que ahora no puedo hablar con él. Entonces, afortunadamente, apareció una cosa que se llama ChatGPT, que no me gusta el nombre, y cuando hablo con ChatGPT, a quien le dedico no menos de 2 horas diarias, pues siempre me dirijo a él como Manolo. Él a veces se olvida de que se llama Manolo y me llama a mí Manolo. Manolo GPT. Y ese es Manolo. Normalmente, como yo soy una persona muy acomplejada, sobre todo cuando estoy cerca de Juanjo en el tema de expresarme y escribir, pues Manolo me ha ayudado mucho, porque cada texto que escribo ahora, que me importa que no hacer el ridículo, lo filtro con ChatGPT. Siempre. Y te corrige. Claro, y ChatGPT te corrige la ortografía, pero a nosotros no nos corrige la inteligencia. No corrigen la ortografía. No hablo de ortografía. No hablo de ortografía. Por ejemplo, escribe textos del siglo XIX. Por ejemplo, tú has leído un texto que yo escribí que me parece pésimo, pero cuando lo has leído tú me parece magnífico, porque yo no sé darle esa entonación. Eso no lo sabe hacer el Manolo. ¿Tú eres electricista de formación, Paco? Yo soy maestro industrial electricista. Sí. Que eso era algo que estudiábamos antes, ahora no sé cómo está, que eran 3 años de oficialía y 2 años de maestría, solo hablando de electricidad. Y nunca éramos ingenieros. Luego llegábamos a la universidad y te decían, a ver, los que vienen de bachiller y los que vienen de FP. Y levantábamos la mano los de FP y decía el profesor de álgebra lineal, ustedes nunca van a ser ingenieros. Y entonces ahí dejé de estudiar. ¿Y qué sentiste, Paco, el otro día cuando tu hermano y el bobo que me acompaña en antena, qué sentiste? No, yo en absoluto,
te voy a decir lo que sentí, pero lo del bobo elimínalo porque yo no escucho a bobos, nunca, o sea que... Pues yo lo que sentí es rabia. Rabia porque yo creo que la electricidad y la literatura son hermanas, o sea, son prácticamente lo mismo. Porque ambas se ocupan hoy de comunicar. Es decir, yo ahora mismo estoy en un estudio que estoy maravillado y he contado 25 pantallas de 55 pulgadas dentro de este estudio en las que hay texto. Has llevado un tester para medir. Entonces, claro, si no estuvieran estas pantallas, ni las que hay en la Gran Vía con anuncios y con noticias, ni los iPads, ni los ordenadores, ni el cielo lleno de drones dibujando letras, los que tenéis el arte de la escritura y la lectura, que no sé si eso se llama literatura, hoy os podéis expresar sin usar papel. Entonces considero que son hermanas. Entonces en la electricidad hay dos partes, hay una parte que es la electricidad y otra parte que es el electromagnetismo, que es cómo interactúan la electricidad y el magnetismo. Y en la literatura hay una parte que es la propia literatura, bueno, no sé si es literatura, digo, en el arte de escribir y leer interactúa con la electricidad y eso es lo que yo llamo electroliteratura. Quiere decir que están tan hermanados que el mismo respeto que tenemos los electricistas cuando escribimos una factura para cobrar un cambio de un diferencial, intentando poner ortográficamente todo bien, no es el respeto que yo siento por parte de los periodistas cuando invadís nuestro terreno, aún en algo tan importante como es algo que hoy depende de nuestras vidas, la electricidad. Sin electricidad no seríamos absolutamente nada hoy. Bueno, y sin diferenciales igual algunos no estaríamos vivos, ¿no? Sin diferenciales... Hombre, yo te digo una descarga, bueno, yo te digo, mi padre trajo el electroshock a España y yo las descargas las aprecio mucho, me gustan más de continua que de alterna, ¿eh? Entonces los enchufes siempre es alterna, la continua es más difícil encontrarla en tensiones elevadas. Pero a ver, continua y alterna, una es positivo o negativo, la otra es neutro fase, ¿cómo es esto? La corriente continua es la que no varía de polaridad y la corriente alterna es la que está variando de polaridad. He hecho los deberes, pero a lo largo todo el temario no me lo preparo. Entonces, ¿por qué definimos tan mal el diferencial? Mira, porque nos lo han explicado, porque no hay interés en que las personas sepamos lo que tenemos en las manos. ¿Por qué no enseñan a cambiar bombillas y enchufes en el colegio? Que es que deberían hacer esto, Paco. ¿No? Bueno, pero eso es que tampoco has tenido abuelos, porque yo a mis nietas les meto... Mira, a mi nieta el otro día le encanta meter el dedo en un arco con chispas. Sí, y han aprendido a saber... ¿Es la que tiene pelo rizado? Efectivamente. Y han aprendido a ver si una pila está cargada o no con la lengua y un dedo chupado, que es lo que nos enseñó nuestro padre. A Juanjo también. Tú sabes, Paco, que mi hija pequeña, cuando se fue a estudiar fuera de casa, la primera llamada de teléfono que me hizo fue para preguntarme ¿cómo se cambia una bombilla, papá? Y bueno... ¿Y se lo supiste decir o no? Hombre, sí, porque se desenroscar y enroscar. Pero sí, pero esas son de rosca, Javier. Ahora ya no son de rosca. Oye, bueno, antiguamente también existían las de bayoneta, ¿no? Pero vamos, yo creo que basta ver a Rafael cantando y ya sabe uno cómo se quita y se pone una bombilla. Que espero esté mejorándose. Bueno, enfermedad. Diferencial entonces nos protege ante un shock eléctrico. Mira, un diferencial lo que hace es... determinar la corriente que entra y luego mira la que sale. Si estas dos son iguales, que se ponen de tal forma que vayan en sentido inverso, una anula a la otra. Si la que entra es diferente de la que sale en lo más mínimo, normalmente creo que la sensibilidad de los diferenciales viene a estar en 30 miliamperos. Entonces, si hay una diferencia de corriente, se genera una corriente que está sobre un núcleo magnético. Y como todos sabemos, en un núcleo donde hay unas pilas arrolladas, si hay un campo magnético que se mueve, se genera una corriente. Entonces, en otra bobina, una tercera bobina, lo que se hace es generarse una tensión que activa un electromecanismo que desactiva el diferencial. Y entonces
No, lo estoy haciendo muy complicado. Muchísimo. Me parece. Bueno, O sea, sí, que el diferencial es para evitar que te quedes electrocutado, porque determina que alguna corriente se ha ido por un sitio que no debía. Es decir, que Cuidado, cuando, no te confíes y metas los 2 dedos en un enchufe, porque ahí cuando el diferencial sale- no funciona. Paco, cuando sale menos corriente de la que ha entrado, es que alguna se ha quedado por ahí, por el camino. Eso es. Y alguien ha robado, mal asunto. Sí, además no sabe que le va a sentar mal. Claro. No la ve venir. Antiguamente cuando los enchufes funcionaban a 125 en lugar de 220, jugábamos a meter los dedos en los enchufes en casa, ¿te acuerdas? Hombre, y yo con 220 también. Eso explica muchas Yo cosas. tenía un profesor que se llama... Oye, sin ofender, yo tenía un profesor que, en homenaje, quiero nombrar su nombre, es Balbuena, del Colegio de los Salesianos de Atocha, que se agarraba a los cables de las atarjeas en el suelo con una mano y la otra mano, que la tenía llena de callos, se la chupaba y tocaba en los cantos de hierro para ver si había 220 o 360. Y entonces decía, estoy entre fase y neutro o entre 2 fases. Pero esto es verdad, ¿eh? No me lo Eso es muy invento. literario, ¿eh? Totalmente. Sí, sí. Oye, está contigo en el estudio, Paco, alguien que seguro que se está retorciendo en la silla con ganas de decir cosas. Claro, queríamos tener a un electricista, de los que ahora mismo, bueno, pues van a una obra, instalan enchufes, se encuentran con sabe Dios qué cuando abren la puerta de un cuadro eléctrico. Jesús Barrio es instalador oficial con más de 40 años de profesión, miembro de la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Madrid. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Oye, si te pongo una analogía, imagínate una escena del crimen, ¿no? Ha pasado algo en un domicilio, entonces primero entra la policía, luego seguramente si hay un cadáver entra el juez, luego van los forenses y luego dibujan el cuerpo en el suelo y tal, luego va la limpieza. En una obra, los electricistas, ¿qué puesto ocupáis, digamos? ¿Cuándo entráis? Pues el primero, antes de tener que despegar a nadie de ningún sitio. Una obra no empieza si no tiene un suministro eléctrico, porque absolutamente cualquier máquina que requiere la obra es eléctrica, cualquiera. Entonces tú eres el primero que entra y el último que se va, porque como todos sabréis, tú compras una vivienda y al final tienes una luz que llaman de obra hasta que tú contratas la tuya definitiva. Es decir, que muchas de las veces entras en casa a comprar los electrodomésticos y están funcionando con la luz de obra inicial que se contrató para poder acometer esa obra. O sea, entras el primero y tú vas el último. Y en esa obra vosotros, los electricistas, entre vosotros, electricistas, fontaneros, albañiles, ¿cómo os contemplan a los electricistas? Bueno, tenemos una pequeña relación amor-odio. Sí. Nos necesitamos, ¿vale? Lo que sucede es que, fruto de convivir en un sitio tan pequeño, porque no lo parezca, una obra no es tan grande, pues muchas veces sin querer, pues uno daña las instalaciones de otro. Eso es muy, muy común. Tú tienes una instalación hecha en una parte y viene alguien y necesita hacer una roza porque ha surgido en el último momento para añadir una tubería y se te lleva tu instalación eléctrica. Es decir, en fin, tenemos esa relación de que entendemos que nada es aposta, pero eso no quita el hecho de que me está pisando los callos, o sea, un poco así. Claro, 40 años, habrás ido a infinidad de domicilios y de lugares, seguro de, yo qué sé, de polígonos, de todo, ¿no? Y te llaman y te dicen, mira, es que no hay luz, o es que huele a quemado, o algo así. Abres el cuadro eléctrico, ¿qué es lo peor que te has encontrado? Pues una serpiente en un sitio, cucarachas en otro, o sea, bueno, lo que te puedas imaginar puede pasar en cada sitio, pero hay de todo, desde, bueno, de todo. Agua, suelo, normalmente se suele ver salir, pero muchas de las veces circula por dentro del cuadro porque hay una rotura. Normalmente, como todo va empotrado, muchas de las veces está circulando agua por el interior del cuadro, entra por arriba, sale por abajo y nadie se da cuenta. Cuando tú abres, obviamente, pues ya aparece. Es que claro, la electricidad no convive con nada. La electricidad tiene que ir por su cuenta y riesgo, completamente separada de todo. Claro, en agua y en electricidad son incompatibles, ¿no? Esto me recuerda a esos países donde dicen que en las tuberías de las aguas fecales y de las aguas para el consumo se mezclan, porque entra, pues eso, ¿no? Si entra agua en el conducto eléctrico o electricidad en el conducto acuático, ahí se arma de Dios, ¿no? Eso es.
Eso porque es. el agua es no se conductora. llevan bien. No se llevan bien, pero no significa que una buena parte de la energía eléctrica se genera con agua, ¿vale? Pero después de ese paso inicial, de ahí en adelante mejor que no se vean y que estén lo más separada posible, eso es la verdad. ¿Te ha llamado alguna vez, Jesús, una chica de 18 años para que le cambies una bombilla? No, a ese extremo no he llegado, lo reconozco. No. Me hubiera gustado, sí, pero no. ¿Qué te han pedido? Es que nosotros, cuando empecé a trabajar realmente el tema doméstico, empecé a rehuirlo un poquito. Bueno, digamos, económicamente da de sí lo que da de sí, el perfil que tienes de cliente es el que es, y fuimos un poco más especializándonos a lo industrial y tiramos por ese camino. Entonces estuvimos haciendo vivienda durante muchísimo tiempo. No quita que ahora no se haga. Tienes que hacer un chalet y lo haces, tienes que hacer. Pero no es el sector de negocio por el que nosotros decidimos tirar. Apostamos por otra línea y son instalaciones, aunque es electricidad, no se parece absolutamente en nada a lo que es la instalación de una vivienda o de una urbanización. Por muy compleja que sea, que todo lo es, ¿no? Pero juegas con otros materiales, hay otro tipo de problemática, la documentación que tiene que ver no se parece en nada, es otro país, no tiene nada que ver. Entonces, yo te puedo decir personalmente, igual hace 6 meses que no toco físicamente un enchufe tradicional que todo el mundo tiene en su casa, porque lo que nosotros hacemos es un poco otra cosa, que no quita que se haga. Entras en una oficina y tienes que hacer las oficinas completas y te hartas de poner enchufes, ¿no? Y tomas de datos, todo eso es electricidad. ¿Te pasa como a Paco, que tienes de formación profesional, que entras a una habitación y lo primero que haces es ver dónde están los enchufes? De formación profesional, sí. Bueno, yo personalmente lo llevo a otro extremo. Yo, por ejemplo, entro y no puedo evitar lo de la alumbrado de emergencia. Yo entro a un sitio y eso me pone de los nervios, reconozco que me pone de los nervios. Porque es que a todo el mundo le da igual. Entras en un sitio y resulta que no hay alumbrado de emergencia. Si la luz se va, lo único que te va a permitir salir de allí por pies es poder ver y poder evacuar. Y no se mira en el teléfono móvil, ¿no? Claro, como ahora no tenemos ya móvil, ya sabe virtual, efectivamente, pero es así. Claro, entonces yo miro las emergencias, otro mira los enchufes, otro mira. Es inevitable, lo haces para ti y un análisis tuyo diciendo, de aquí voy a intentar estar poco y me voy corriendo. Me está dando miedo que el personal de mantenimiento de la cadena SER esté ahora mismo escuchando seguramente. Bueno, pues luego en Petit Comité te lo digo, sí. No, adelante. No tenemos... Pero he querido hacer una broma de esto, pero no lo es. Vas a un cine y tal, y todo el mundo estamos con el tiempo del ocio en el que desconectamos. Chicos, es muy difícil. Entras a un cine, o nosotros entramos a un cine y entrando por la puerta te pones a mirar si las emergencias están en condiciones o no. Y las antiguas no se sabía, pero ahora con las nuevas tienen un testigo que directamente están diciendo si están en situación de funcionar o no. Eso no es una información porque tiene por qué saber el público en general, pero tú que lo sabes, claro, uno, ya sabes, toma decisiones con la información que tiene disponible. Entonces yo entro, lo miro y empiezo a ver que de todas las que hay en el hall de entrada, la mitad están con el testigo rojo y yo ya me pongo de los nervios. No voy a decir que abandono el cine, pero de luego sí te garantizo que soy el primero que sale por allí pisando a cualquier vieja, eso te lo digo. Te dan ganas de sacar el destornillador y empezar a arreglar luces, ¿no? Claro, entonces, es de formación profesional, eso supongo que nos pasa a todos en alguna manera. ¿Algo urgente en ese estudio que veas, que hay algún cable colgando? No, bueno, la sala esta que tenéis aquí la tenéis bastante va bien, o sea, no te voy a hacer la pelota, o sea. Bien iluminada, ¿verdad? Está inspeccionando. Sí, no, estaban haciendo algún apunte, pero bueno, ese cableado que está ahí no es que esté bien del todo, pero estás hablando de telecomunicaciones que son tensiones que no son peligrosas. Para el funcionamiento puede tener algún problema, pero no tiene un riesgo eléctrico. Hay una regleta ahí, Jesús, sí. que está muy cerca de los cables. He dicho que en general está bien. Si te pones puntilloso, en fin, todos tenemos pelos en el bigote, o sea que cuidado. No, que hay una regleta por ahí donde estás, que está muy cerca de los cables de los micrófonos y a veces hay que moverla para que no haga ruidos. ¿Sabes esto, no? Sí está. No hace falta que te tires al suelo. Sí, pero veo por aquí regletas sueltas y tal, veo cosas, o sea, claro que lo veo. Pero... O sea, un 7/10 nos pondrías más. Pero bueno, ya te haré un informe y te lo envío. Esto supone que es información confidencial, no te lo voy a decir. Vale. Oye, ¿por qué se decía antes los plomos? Han saltado los plomos, ya no se dice esto. No, viene arrastrado por... Antiguamente lo que había es que los fusibles utilizaban como... A ver, los fusibles no son como son ahora, eran completamente distintos. La idea básica de funcionamiento es la misma, pero la composición del aparato, ¿no? Entonces lo que tenían es una vena de conductor que era de cobre. De plomo. Y de ahí vino, o sea, derivó de ahí, no de otra cosa.
Ahora eso se ha ido diluyendo y ahora ya no, ahora ya son combinaciones de otros materiales, ya vienen completamente cerrados y tal. Eso, alguien que fuera un poquito atrevido a lo mejor en su día lo vio físicamente. En el cuarto de contadores había una especie de tapones de color blanco que tenían una tapa de color así plateado. Se abría y se veía un hilillo, que ese era el plomo. Entonces se derivó de ahí, era, bueno, los términos se van arrastrando para bien o para mal. Bueno, yo me acuerdo esto, en mi casa saltan los plomos y los cambiábamos cualquiera. Claro, hacías un puentecito, cogías 2 hilitos de cable y ya está, cogíamos un hilito. Oye, y una de las cuestiones que surgió el otro día también es que parece que no distinguíamos, no había diferencia entre el vatio y el voltio, ¿no? Pues sí la hay. Son términos que llevan una relación, pero son peras y cebollas, es decir, no tiene nada que ver. Entre ellos existe una relación, igual que con los voltios. Pero yo con que contrato son vatios, ¿no? Efectivamente, eso es. O sea, yo con la compañía eléctrica contrato vatios. Eso es. Y si no he entendido bien por los apuntes que hemos pasado, Javier, los voltios son los que empujan a los vatios, ¿no? O sea, quiero decir que serían equivalentes en el grifo a la presión. En agua serían los vatios y en la presión a la que salen los voltios. No sé si expresarlo así. Bueno, espera, permíteme que te haga un símil de otro símil distinto, ¿vale? Sí. Espérate, os voy a expresar los 3 términos con un símil y los 3 en la misma. Creo que esto lo va a entender todo el mundo. Si un edificio, la altura de un edificio es la tensión, los voltios, y tú te tiras desde un edificio, la parábola que describes es la corriente eléctrica, los amperios. El tortazo que te das es proporcional a la parábola, la longitud que descubres en la caída, que describes en la caída, y la altura que tiene el edificio. Quiero decir, tú pesas lo mismo, sin embargo no es lo mismo saltar de 3 metros de altura, una planta, que saltar de 150 metros de altura. Es distinto. Ya. En esos términos está todo. Y todos van asociados. Es decir, el tortazo es proporcional a tanto a la... Pero no lo mismo no que... podías haber encontrado otra metáfora, por favor. Bueno, pero a que esa no os olvidáis de ella. Hay que buscar algo, claro, a la hora de informar, algo que impacte. ¿Puedo decir algo? Nunca mejor dicho. ¿Puedo decir algo? Venga. Yo creo que lo ha explicado muy bien, ¿eh? A mí me ha gustado. Y es que eso se llama diferencia de potencial. Es que es lo que pasa cuando salta un rayo entre las nubes y la Tierra. Hay una gran diferencia potencial. Por eso esto, perdón que he interrumpido, me recuerda al símil que encuentro yo entre la electricidad y la literatura. Cuando un escritor piensa en escribir algo, un libro, tiene una idea, está generando una diferencia de potencial impresionante. Cuando lo publica y los lectores lo leen, es cuando se establece una corriente. Se hace el circuito y se establece una corriente. Y ahí es donde veo yo esas similitudes. Pero vamos, creo que lo explica muy bien. El daño es proporcional a la altura del edificio. Eso es. Es una energía potencial, diferencia de potencial. Ay, Dios. Y los amperios miden la intensidad de la corriente eléctrica. Sí, los amperios es la cantidad de la parábola que describes al caer, ¿vale? La parábola, bueno, básicamente suele ser línea recta. Sí, pero... sí. A ver, voy a hacer una introducción en esto para intentar comprenderlo. La tensión es, digamos, la diferencia eléctrica que existe entre 2 puntos. 2 puntos tienen carga eléctrica distinta, porque si tuvieran la misma carga eléctrica no circularía corriente entre ellos. Entonces, esa diferencia de carga entre ambos puntos, eso es la tensión, los voltios. Las redes normales de todas las viviendas, en general, hay otras tensiones, pero bueno, son 220 voltios, lo que normalmente tenemos todos en casa. Esa es la diferencia que tienes entre un agujero del enchufe y otro, para entendernos. Yeah. Entonces, si yo conecto cualquier aparato, o meto los dedos, siempre que haga una comunicación entre ambos polos, se va a establecer una corriente, que esa corriente va en función de un montón de parámetros, ¿vale? Pero en cuanto yo uno esos dos, está circulando una corriente y eso es los amperios. Bueno, pues el producto resultante de la tensión y de los amperios, esos son los vatios. Eso es lo que se contrata. La corriente, equiparándola a un circuito de agua, sí, es el caudal de agua. Eso es. La diferencia de potencial es la presión que hay con el grifo cerrado. Cuando tú lo abres, más o menos, que los grifos se abren, no se encienden, empieza a circular un flujo de agua. Digo esto de que se abre y no se enciende porque hay gente que enciende los grifos y cierra la luz.
Sí, efectivamente, ese es un símil, porque, y de la misma manera que el agua circula más o menos en función del caño que tú le das o la apertura que le des, eléctricamente pasa lo mismo. En función de las características del aparato que tú conectas al enchufe, que es su potencia, pues en función de ahí pues habrá más o menos corriente. Es exactamente igual que un grifo, abriendo más o cerrando. Oye, cuando Y tú, hay en una Juanjo, casa... tú no contratas vatios, contratas vatios hora. Ah, vatios. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Hay polémica. Yo contrato un consumo. No. Yo no contrato que voy a consumir al mes tantos kilovatios. No. Yo digo que esa red me tiene que suministrar máximo tantos kilovatios. Pero no kilovatios hora. Te tienes que suministrar esos kilovatios de manera puntual. Y lo que tú pagas sí son kilovatios hora. Son esos kilovatios durante un tiempo. Joder, sí, es ¿qué que polarización hay entre los No, es semántica, pero... sí. Si tú contratas la disponibilidad de tener esa potencia de manera puntual. Es decir, si yo ahora mismo hago y enchufo, tengo que poder disponer. Tienes razón. ¿Verdad? Un café me debes. Entonces tienes contratados 4,4, por ejemplo, y si enchufas esa es la 5, disponibilidad que tienes puntualmente de poder chupar 4,4. ya. Ahora, Joder, tú puedes pero- tener eso contratado y tener la casa cerrada en el pueblo, entendámonos. Y Pero, la pero ¿has has disponibilidad... visto que he dicho cuatro- ¿has visto cuatro- esto de 4,4? Paco de que dice, tienes razón, te imaginas entre dos políticos en el Congreso que uno de repente diga, lleva usted razón? Es verdad, Bueno, es verdad. tiene razón, pero cuando se acabe el programa No vamos a seguir estropees. hablando. No estropees, Paco, que ha quedado estupendo. Oye, y una cosa que digo yo, porque en agua ocupa espacio, ¿no? Es un material, pero los electrones son inmateriales, ¿no? No, Entonces, no. No son inmateriales. No. Ah, y tienen por- masa. Por supuesto. Claro, por eso necesitan un cable más gordo cuando van Claro, muchos. efectivamente, pues ya está, esa es la explicación, ya está. La has dado tú, está bien dada. Sí, los electrones ocupan. Y entonces, si hay mucho consumo de corriente o circula mucha corriente, la instalación, tanto los cables como todo el resto de elementos de una instalación, tienen que estar diseñados para soportar esa circulación. Claro. Ya, por Si eso no si se hay cables quema. demasiado finos, Claro, y eso es un motivo- soportando demasiada corriente, puede haber un incendio. Claro. Efectivamente. De ahí hila lo del tema de los famosos automáticos y mandotérmicos y todo este tipo de conceptos que se escuchan, es que todo hila. Si un cable determinado está previsto y diseñado para que circulen como mucho 10 amperios, yo tengo que tener un elemento que en el momento que están pasando 11, a mí me corte el suministro, porque se está dando una situación para la que la instalación no está diseñada. Eso O sea, es cuando el mandotérmico. cuando un enchufe se calienta por exceso, salta El magneto un térmico. plomo. Si la instalación está bien ejecutada, eso es lo que tiene que hacer. Claro, Así es no, como en mi están ca- diseñadas. En mi casa pasa eso, sí. Pues eso es, será... Yo siempre suelo comentar que, porque claro, los clientes cuando les salta luz y te llaman, te suelen llamar enfados normalmente, y entonces hay que hacerle ver que el que algo salte no hay que tomárselo... Entiendo que es un trastorno, todos entendemos que es un trastorno, pero te está dando un aviso previo, te está diciendo que algo no está bien. Entonces Claro. tendrás que mirar Ya, por ya, qué ya, te está ya. saltando. Todos hacemos lo mismo, todos. El llegar y subirlo, porque puede ser algo transitorio por lo que has saltado. Yo junto dos cosas y no sé qué, vale. El volver a subir y a reponer los elementos de protección, subir las palanquitas, eso lo podemos hacer todos y todos lo hacemos así. Hasta cualquiera que venga en tu casa lo va a hacer. Pero si salta y salta y salta, eso ya es que el problema pasa es algo. recurrente, efectivamente. Y eso hay que eso buscar la mirarlo. serpiente en el cuadro. Que antes, Juanjo, tu hermano Paco, ha mencionado a vuestro padre, a Vicente Millás Mossi, que fue técnico industrial, inventor de máquinas de electromedicina. ¿Sabes qué? Pensando en esto, tenía aquí estoy ahora en Washington y tenía tu libro El Mundo, que publicaste en 2007, ¿no? Sí. Y releyendo este libro veo que hay una parte en la que tú le hablas a tu padre muerto y escribías lo siguiente, dices, mira papá, el bolígrafo me utiliza a mí como las herramientas te utilizaban a ti. Escribo con un cuaderno cuadriculado. Concibo la escritura como un trabajo manual. Cada frase es un circuito eléctrico. Cuando accionas el interruptor, la frase se tiene que encender. Un circuito no tiene que ser bello, tiene que ser eficaz. Su belleza reside en su eficacia. Esto lo escribías en este libro. Voy a hacer una cosa que no te he dicho que voy a hacer, pero esto, al principio te decía que es la primera vez que tenemos un Millás contra Millás. Vamos a escuchar a un tercer Millás, Juanjo. Vas a escuchar a tu padre, hablando de electricidad, de hecho. Vamos a oírlo. Quizá un concurso sacamos este verso de las unidades eléctricas.
que empieza así. La fuerza electromotriz, la FM, tiene el Vol por unidad de cantidad. El vacío, Vol por ampere. Y ha sido siempre el Faraday la capacidad de un coulomb con tensión de un Vol verdadero, siendo fluido de trabajo entre todos la unidad. Y el microfarad es siempre de capacidad. Es tu padre enseñándoos con un poema que creo que os recitaba a todos los hijos las unidades eléctricas básicas, ¿no? Sí. Era un modo didáctico de enseñar las diferencias entre... Joder, me has dejado de decir, porque parece una voz que viene más allá. ¿Sabes qué pasa? Por eso lo he puesto al final, porque entre tu madre que se te aparece para decirte el número de la lotería y ahora escuchar a tu padre, digo, a ver si te va a sentar mal. La hipotimia, estoy a por la hipotimia. Esto nos lo ha pasado Paco, lógicamente. Ya me imaginaba. Lo conservabas por ahí, ¿no, Paco? Sí. Lo tenías... Paco es un poco el depositario de las cosas de la familia. Era, como digo, Vicente Millas Mossi, técnico industrial. A mí me gusta cuando le llamas inventor. Inventor es una palabra tan bonita. Que os agradezco mucho el diálogo. Paco Millas, gracias por facilitarnos también esta grabación. A vosotros por contar conmigo. Hermano de Juanjo, si detectas cualquier otro error, pues adelante con ello, estamos para corregir. Y Jesús Barrio, que es instalador oficial, miembro de la Asociación Profesional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y de Telecomunicaciones de Madrid. Gracias, Jesús, y suerte con lo que te encuentres en las cajas eléctricas. Gracias a vosotros. Y hasta la semana que viene, Juanjo. Un abrazo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.